Muy buenas noches. Muchas gracias por estar asistiendo a esta sesión académica. Les damos la bienvenida a todos los médicos de la plataforma de Conectimed e invitados que nos acompañan en esta noche. Mi nombre es José Juan Escamilla Zamudio y tendré el gusto de moderar esta sesión virtual presentada y auspiciada por Omron Healthcare México y su línea del área cardiovascular, la cual tendrá como título Salud Digital, Control del Paciente Hipertenso. Antes de presentar a nuestro ponente, daré un preámbulo sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Lo que no se mide, no se controla. Y hoy sabemos que el control del paciente hipertenso depende de múltiples factores y uno de ellos es el monitoreo desde el hogar. Para ello, la tecnología digital permite obtener datos desde la casa del paciente para un manejo más preciso, tomando decisiones clínicas en el momento que sea necesario. Desde los monitores de alta precisión hasta las aplicaciones en los smartphones se convirtieron en grandes aliados del profesional de la salud para lograr metas terapéuticas en menos tiempo y con mejores resultados. Se preguntarán, ¿cómo sacar el mejor provecho de estas tecnologías? Bueno, pues en esta sesión virtual conoceremos acerca de las ventajas y beneficios de la salud digital en beneficio de nuestros pacientes. Y para el desarrollo de esta sesión, quiero dar la bienvenida al doctor Héctor Galván Oseguera. El doctor Héctor Galván Oseguera es médico especialista en cardiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente el doctor se desempeña como jefe del servicio de hospitalización de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Adicional a esto, el doctor es Master Training por la British and Iron Hypertension Society, pero adicional también por la European Hypertension Society. Es Master Training por estas dos sociedades europeas. Actualmente también el doctor es presidente de la Asociación Médica del Hospital de Cardiología Siglo XXI, AMICardio. Y claro, no debemos omitir que es miembro fundador del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial México, conocido como GRETA. Muchas gracias, José Juan. Muchas gracias, estimados todos. Muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación a Omron Academy. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y de actualidad, que es la salud digital y cómo nos puede apoyar en el paciente con hipertensión. Si me pueden pasar la presentación, por favor. Antes de iniciar con este tema, quiero yo invitarlos a que contesten esta encuesta. ¿Sí? Vean la primera pregunta. ¿Su práctica médica ha escuchado hablar sobre salud digital? Quiero que seamos sinceros. ¿Eh? Vamos a dar unos minutitos para que contesten esta primera pregunta. Un minuto más bien les voy a dar. Bueno, pues vean la primera respuesta, la mayoría no ha escuchado hablar sobre salud digital, entonces es una buena oportunidad para hablar de este tema. Algunos ya sí saben, sí han escuchado de salud digital y algunos algo. Muy bien, si pasamos a la siguiente pregunta de esta encuesta, por favor. La siguiente pregunta nos dice, ¿confía usted en equipos digitales para monitorear a sus pacientes con hipertensión arterial? Muy bien. Como vemos, bueno, pues la mayoría, el 67% sí, pero hay una parte que poco o no confía. Bueno, pues interesante las respuestas. Vamos a ver qué les parece. La siguiente pregunta, por favor.
¿Estaría usted dispuesto a utilizar la telemedicina y la inteligencia artificial como apoyo para su práctica médica? Bueno, aquí la mayoría, el 58%, nos dice que sí, algunos no y algunos no saben. Bueno, pues muy bien, interesantes respuestas. Entonces es una buena oportunidad para hablar sobre estos temas y sobre las polémicas que puede generar. Si me pueden compartir la presentación, por favor. Bueno, pues buenas noches a todos. Ya José Juan nos me presentó. Es un gusto platicar con ustedes. Y el tema es interesante, salud digital para el control del paciente con hipertensión arterial. Y bien, como dijo José Juan en la introducción, lo que no se mide no se controla. Estos son mis conflictos de interés para esta presentación. Bueno, primero hay que empezar con el tema de hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial está considerada entre los más importantes factores de riesgo cardiovascular. Y uno de los principales problemas es que la mayoría de los pacientes puede ser asintomática. Entonces, con el advenimiento de nuevos equipos digitales, como vamos a ver, hemos mejorado la detección y el diagnóstico de hipertensión, porque muchos pacientes, ustedes lo han visto en su práctica médica, pues al hacerse una toma, ustedes mismos, el paciente dice que no tiene hipertensión y ustedes toman la presión y resulta que es hipertenso. Y como bien saben, la mayoría pues no tiene síntomas, por lo que se le ha llamado a la hipertensión como el asesino silencioso. Porque, miren, el primer factor de riesgo en todo el mundo para la mortalidad global es la hipertensión arterial. Esto dicho por la OMS, actualmente acá hace un comunicado incluso sobre esta problemática en todo el mundo. Más alta incluso que el tabaquismo, el colesterol alto, la baja de peso, el sexo sin protección, el índice de masa corporal alto, o sea, la obesidad, el sedentarismo y el alcohol. En México, pues no se queda atrás. Se calcula que uno de cada 3 adultos mexicanos tiene la presión arterial arriba de 140/90, o sea, hay más de 25 millones de pacientes con hipertensión. Uno de los problemas principales es que el 50% no sabe que tiene la hipertensión por lo mismo que no tiene síntomas. Además, de ese 50% que no sabe, menos del 50% toma medicamento, menos del 50% de los que toman medicamento tienen tratamiento óptimo, por lo que se calcula también que aunque tomen medicamento, la adherencia estimada es de 3 a 6 meses, o sea, dejan de tomar su medicamento. Además, los pacientes con hipertensión llegan a los consultorios con 3 o más factores de riesgo, como obesidad, dislipidemia o diabetes mellitus y tabaquismo. Y algo muy importante que no podemos perder de vista, la mayoría de los pacientes con hipertensión están en edad productiva, tienen menos de 54 años de edad, por lo que en México es un país de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, es el factor número 1 para mortalidad global. Después de la diabetes, es la segunda causa de muerte junto con la insuficiencia renal crónica y está asociada con más de 20 enfermedades cardiovasculares y renales. Y algo importante es que la mayoría de los pacientes, como vemos, esto lo hicimos nosotros a través de Greta y la Alianza por un Corazón Saludable y la Triple M, vimos que la mayoría de los pacientes no se controlan porque no toman medicamento, pero los que toman medicamento solo toman monoterapia, que eso hace que México sea uno de los países con menor tasa de control. Si nos comparamos con países como la OCDE, pues como les dije, si tomamos como base la presión arriba de 140/90, México es de los países en la OCDE que más prevalencia de hipertensión tienen, mientras que la OCDE es de 29%, en México está en 34%. Diabetes mellitus también, no nos quedamos atrás, 13.1% contra 6.4% en la OCDE. Obesidad y sobrepeso en mayores de 15 años, 72.5% contra 55.6% en la OCDE. Una llamada de atención en niños entre 5 y 9 años, 37.7% contra 31.4% en la OCDE. Solo nos ganan en tabaquismo en la OCDE, más de 18% en la OCDE, en México 7.6%. Y uno de los temas hasta el año 2019 es que solo gastábamos en salud el 5.5%, por lo que nos puede apoyar mucho cuando utilizamos ese tipo de equipos digitales que muchos de los pacientes ya cuentan con ellos. Recientemente se publicó la prevalencia de 2022
de la hipertensión después de la pandemia. Y aquí algo interesante es que en la encuesta nacional de salud que hace el Instituto de Salud Pública de México, tomaron en consideración como hipertensión arriba de 130/80. Esto en base a la guía del American College of Cardiology de la AHA en Estados Unidos. Y esto de una manera inmediata aumentó la prevalencia de hipertensión a 52.8%. Sin embargo, no cambia esa situación, como ustedes lo vieron, de que los pacientes, como pueden ver, están diagnosticados perdón, voy a regresar en la otra diapositiva, al menos en el año 2018-19, en la mitad de los pacientes con estas cifras tenía hipertensión arterial, la mayoría, el 58.7%, no estaba diagnosticado, solo el 41% tenía diagnóstico, pero de los diagnosticados estaba tratado con fármacos el 71%, pero la mayoría no estaban controlados, casi el 70%, lo que nos lleva a una tasa de control muy baja. Ya para el año 2022 mejoró un poco, ¿sí? Esta tasa de control. Esperemos que por las políticas públicas últimamente, donde ya se agregan a los tratamientos terapias duales y triples y más campañas de detección y diagnóstico, pero aún así la prevalencia de hipertensión sigue siendo casi del 50%, 47.8%. La mayoría siguen siendo sin diagnóstico. Los que están diagnosticados no están tratados, solo el 7%, y aquí lo delicado es que aunque la mayoría tiene tratamiento con fármaco de los diagnosticados, la mayoría no están controlados. Entonces, algo pasa en México que a pesar de que estamos mejorando un poco en el acceso a fármacos, a tratamientos, seguimos sin controlar la hipertensión arterial. Y es importante porque les decía, la hipertensión está relacionada con más de 20 enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas como la hipertensión. Por ejemplo, la primera causa de muerte en México es el infarto agudo del miocardio, que está relacionada con la aterosclerosis coronaria y en eso está relacionada la hipertensión. También está relacionada con la insuficiencia cardíaca, que tiene que ver con la hipertrofia inicial de la hipertensión arterial y al final fibrosis miocárdica e insuficiencia cardíaca. También con la arritmia más letal, que es la fibrilación auricular y que causa eventos vasculares cerebrales, lo que llamamos miopatía auricular o cardiopatía hipertensiva. Además de alteraciones metabólicas, los pacientes con hipertensión duplican o triplican el riesgo de tener diabetes mellitus por aumento en la resistencia a la insulina. Además de problemas de hemorragia cerebral, retinopatía hipertensiva, insuficiencia renal, como vamos a ver más adelante. Les comentaba, después de la diabetes, la hipertensión causa en la diabetes el 50% de los pacientes con diálisis y la hipertensión otro 25%. Si nosotros juntamos la diabetes y la hipertensión, el 75% de los pacientes que tienen diálisis es a causa de estas dos enfermedades. Entonces, la hipertensión, aparte de enfermedades cardiovasculares, también es una de las principales causas para insuficiencia renal crónica y diálisis. ¿Y por qué es importante tratarla? Miren, si yo detecto oportunamente la hipertensión con 10 milímetros de mercurio, vean, 10 milímetros, tanto sistólica o diastólica, disminuya la presión, voy a disminuir un 20% los eventos cardiovasculares, un 17% en la enfermedad coronaria, 27% el riesgo de evento vascular cerebral, 28% la insuficiencia cardíaca y un 13% la mortalidad por todas las causas. No hay mejor inversión, en verdad, en el mundo que nosotros detectar, diagnosticar, monitorear y tratar adecuadamente la hipertensión, porque no solo voy a disminuir los eventos cardiovasculares, sino la mortalidad por todas las causas. Y es importante tratar y controlar la presión. Miren, por ejemplo, vean en este estudio muy interesante, donde hay pacientes, vean en esta línea azul clarito, son pacientes no hipertensos, en la verde son pacientes hipertensos, pero bien controlados, ¿sí? En la gris está tratado, pero no controlado, y en la naranja están sin tratamiento. Para eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y EBC, prácticamente da lo mismo si yo tengo un paciente tratado pero no está controlado. O sea, les va igual. Y lo mismo si yo tengo un paciente tratado y controlado, casi mejor, casi el mismo pronóstico de un paciente que no tiene hipertensión. Por eso es muy importante detectar oportunamente, diagnosticar, pero también monitorear para toda la vida. La hipertensión es una enfermedad en general
que requiere tratamiento para toda la vida. Quizá en algunos pacientes se podrá controlar con dieta y ejercicio, o en edades muy avanzadas cuando el paciente se vuelve frágil, o en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca muy grave, se le llama hipertensión decapitada, dejará de dar tratamiento, pero la mayoría de los pacientes, más del 90%, requerirán tratamiento de por vida para poder lograr mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Cómo manejo a mi paciente con hipertensión arterial? Bueno, cada paciente hipertenso debe ser de forma integral en todos los niveles de atención, desde el primer contacto, segundo nivel, tercer nivel. Incluso el dentista, la farmacia, el mismo paciente puede detectar la hipertensión arterial actualmente y ser parte de su tratamiento y su control. Entonces, primero detectamos y diagnosticamos la hipertensión de forma adecuada. Hay que calcular el riesgo cardiovascular total, que incluye todos los factores de riesgo como diabetes, dislipidemia, tabaquismo, antecedentes familiares. Pero algo que en México luego no hacemos mucho, que es la detección del síndrome metabólico, que recuerde que tiene que ver mucho con la resistencia a la insulina, la obesidad, proteinuria y los triglicéridos altos. Entonces, también es importante en todo paciente hipertenso detectar síndrome metabólico. Obviamente, ya después de que detecté, diagnostiqué, calculé el riesgo cardiovascular y metabólico, entonces doy tratamiento adecuado. Y algo muy importante es el seguimiento y monitorización. Y hay situaciones especiales de pacientes con hipertensión, como es la diabetes mellitus, como es el paciente con hipertensión del embarazo, pacientes con fragilidad, pacientes en niños o incluso en mujeres o algunas situaciones que hipertensión secundaria que son importantes detectar. Nos vamos a detener en esta plática de monitoreo y salud digital en dos temas muy importantes, que es la detección y diagnóstico oportuno de la hipertensión y también en el seguimiento y monitoreo para toda la vida de los pacientes. ¿Cuál es una de las causas del pobre control, como ya vimos, de la hipertensión? Pues el número uno, la inercia terapéutica. Esta inercia terapéutica nos llama de que si el paciente llega con ustedes, llega y ya trae un tratamiento con monoterapia, pues no lo cambiamos, seguimos, no sé, con losartán, con telmisartán, y no cambiamos el tratamiento. No damos terapias duales, que es lo que primero que debemos de dar en la mayoría de los pacientes, y el paciente se sigue, y ustedes lo ven. ¿Usted qué toma para la presión? Pues yo tomo losartán, doctor, desde hace 5 años, y no lo ha cambiado, no, porque no van al médico o porque el médico le sigue dando el mismo tratamiento. Otra de las causas importantes del pobre control es el escaso automonitoreo. Les decía, ahorita vimos en la encuesta que algunos de ustedes no confían en los equipos digitales. Sin embargo, les quiero decir algo. Los equipos digitales ya están, siempre y cuando estén validados, son muy confiables, incluso más confiables que el ser humano. Se oye mal, pero sí, cuando están bien validados y se hace con la técnica correcta, son más confiables. Otro es la insistencia a consultas por problemas de traslado. En México, siendo un país tan grande, y ahora lo vimos con la pandemia, hay pacientes por cuestiones económicas o por cuestiones incluso de lejanía a la consulta en ciertos poblados, pues no van al médico, o porque no tienen apoyo familiar, sobre todo adultos mayores, no tienen el apoyo familiar, o a veces porque el paciente, como se siente bien, dice, yo ya me siento bien, yo ya no voy a tomar medicamentos, ¿para qué voy? ¿Sí? Y el otro es escaso o nulo monitoreo remoto de pacientes. Les decía, ahora contamos con tecnologías que pueden ser muy accesibles y podemos apoyar a los pacientes vía remota, a los pacientes. Pobre uso de telemedicina. También ya actualmente contamos con sistemas de telemedicina y algo que vamos a ver en estas charlas. Y vean también el pobre acceso a medicamentos y el uso indiscriminado de monoterapia, que eso es algo muy importante que ya les comenté entre los principales problemas. Una de las soluciones para mejorar estas situaciones es la salud digital, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy y cómo podemos apoyarnos los médicos y apoyar a nuestros pacientes para mejorar la detección, diagnóstico, tratamiento y monitoreo y los resultados, obviamente, de nuestros pacientes. Primero hay que ver que actualmente la administración de la atención médica se basa, eso, la salud digital, en varios conceptos. Primero es la telesalud. ¿Qué es la telesalud? Es cuando la telesalud se refiere, por ejemplo, nosotros podemos usar telesalud a través como de educación. Por ejemplo, ahorita estamos usando telesalud. No necesitamos estar en un lugar físico, sino a través de esta sesión virtual. Estamos dando información a ustedes sanitaria, podemos hacerlo con médicos, enfermeras,
pacientes en un sentido amplio. Además, incluye también telemedicina, que son sistemas ya más completos, donde yo ya puedo dar una consulta, incluso hasta cobrar la consulta por telemedicina. También puedo yo utilizar, si ustedes en el momento que les hace una llamada a un paciente para preguntar su tratamiento o alguna duda, es telesalud, o también una pregunta por WhatsApp, es telesalud. No, eso se refiere, la salud a lo lejos, pero es una parte. La teleasistencia es cuando ya utilizo tecnología automática, es decir, por ejemplo, no sé, un paciente con un monitoreo móvil, un ejemplo es Omron, pueden ustedes tener baumanómetros que se conectan directamente al celular del paciente y les grafica la presión arterial, él se las manda a su WhatsApp o se las manda a una página que ustedes tengan o por correo electrónico y ustedes pueden dar algún consejo, algún cambio de tratamiento para el paciente. Ya la telemedicina ya es un servicio de salud bien establecido, donde no solo utiliza la tecnología, sino también utiliza todo un programa de atención, un protocolo de atención médica que espera resultados, no solo médicos, sino también en ahorro, en tiempo, en dinero, etcétera. ¿Cuáles son los escenarios por telesalud? Vean, por ejemplo, cómo las videoconferencias en vivo, sincrónicas, visitas virtuales, colaboración de casos, entrenamiento, aprendizaje a distancia, cada vez son más frecuentes. Y ustedes saben que con la pandemia esto se duplicó. Actualmente ya estamos acostumbrados a este tipo de sesiones virtuales. También podemos tener almacenamiento de transmisión de datos, el Big Data famoso. Podemos pasar videos, guardar la información, imágenes digitales, nos pueden mandar, ya nos mandan los estudios de laboratorio por correo electrónico, ya no se tienen que imprimir, y transmisión o registro de historias clínicas, incluso ustedes deben tener ya muchos su expediente electrónico. Y algo que vamos a hablar el día de hoy principalmente es el monitoreo remoto de pacientes, sobre todo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, dislipidemia, que requieren de un monitoreo permanente y que puede hacerse remoto para no hacer que el paciente viaje o vaya al consultorio. También algunos casos de manejo agudos con o sin periféricos y pacientes de alto riesgo. Nosotros, por ejemplo, en Cardiología Siglo XXI, ahora con la pandemia, cuando el paciente post-trasplantado no podía acudir a sus consultas por el riesgo, implementamos un sistema de telemedicina donde el médico se ponía en una computadora, se conectaba vía remota a Chiapas o a Querétaro y ahí se le daba su consulta, inclusive la receta electrónica se le daba, él tenía que ir allá en su ciudad por su medicamento y no necesitaba trasladarse y le quitábamos ese riesgo de acudir a un hospital por el COVID. Entonces, para poder hacer telemedicina o un sistema telemonitoreo real de salud, pues se requiere primero un sistema de información. Se requiere contar con una nube, una base de datos y que sean seguros, porque acuérdense también, estamos manejando datos personales y no puede abrirse a toda la población. Es muy delicado que alguna persona extraña pueda extraer un expediente electrónico o una información de cualquier persona, del médico o del paciente. También el paciente pues debe estar familiarizado con estas aplicaciones. Afortunadamente cada vez eso es más común, sobre todo en los jóvenes y en los adultos, la generación X como nosotros, pero también hay adultos mayores que no están familiarizados con las aplicaciones y con los equipos o las computadoras. También debe haber un médico y un hospital con un expediente médico, monitoreo remoto, médicos especialistas y que les guste este tema y que sepan utilizarlo. Y obviamente un control y seguimiento para ver resultados. Esto les decía, de la historia de la telemedicina no es nuevo, empezó desde el telégrafo. Yo me quiero imaginar cuando mandaban un telégrafo de que estaba grave una persona o un paciente, pues ya se sabía en los hospitales en esos años, eso ya era telemedicina en general. Ya cuando llegó el teléfono, pues esto mejoró, pero los que empezaron realmente a usar medicina interactiva a través, empezaron transmisión de exámenes neurológicos a distancia, fue la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. Y vean, por ejemplo, ya cuando se empieza una encuesta desde antes de la pandemia, ya se empezó a ver en el 2015 que muchos de los pacientes ya empezaban a preferir este tipo de medicina o de salud digital, como se le llama. Más de dos terceras partes de los adultos prefieren utilizar para cuidados independientes de salud, o sea, no quieren salir de su casa. También desean utilizar dispositivos, más tres de quintas partes para monitoreo de signos vitales y ahora ya hasta los relojes nos pueden ver la frecuencia cardíaca, incluso algunos ya están viendo detección de arritmias, como lo vamos a ver. También algo muy estar conectadas motiva mucho a los pacientes para
para platicar sobre sus enfermedades, puede haber chats de qué consejos me das de dieta, de ejercicio, etcétera. También pueden tener interacción para gestionar ya la salud. Hay pacientes que nos pueden llamar desde vía digital para gestionar una cita y obviamente un cuarto ya registra de forma electrónica, puede registrar sus datos en historias clínicas. Entonces, como ven, ya desde el 2015 empezaba a haber una aceptación de este tipo de sistemas de telemedicina. Y antes de la pandemia, que les decía que fue cuando se disparó, ya había, ¿verdad? Un aumento, por ejemplo, vean, de proveedores para pacientes no hospitalizados, para pacientes hospitalizados. Vean cómo en verde, ya para pacientes no hospitalizados, empezó a haber un aumento. Actualmente cada vez hay más proveedores de este tipo de tecnologías de telesalud antes de la pandemia. Y vean cómo la pandemia aumentó este tipo de tecnología en salud digital y han hecho que personas estén más dispuestas a adoptar la telemedicina. Por ejemplo, en el 2020, los usuarios en el 2021 fue el 25% de los pacientes, y vean en Argentina, Chile, Colombia y México en esta encuesta, en el 2022, el año pasado, un 47% ya tenía el plan de utilizarla por las ventajas que tenía en este tipo de enfermedades crónicas. Quiero aclarar, no es para todas las enfermedades. Pero muchas veces, como saben, este tipo digitales, pues nos genera muchas dudas, incluso angustia, no nada más en los pacientes, en algunos médicos, al no saber cómo interpretar los resultados, sobre todo, y nos vamos a meter ahorita en lo que es el monitoreo de la presión arterial y en pacientes con hipertensión arterial. ¿Qué es el monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial? Bueno, es la vigilancia de pacientes con parámetros fisiológicos y biométricos. Puedo no nada más tomar la presión, puedo también mandar un electro, una glucemia, el peso, incluso la saturación de sangre, parámetros de actividad física, mentales, hasta síntomas desde un lugar apartado. Obviamente, el monitoreo remoto de paciente, también se llama RPM por siglas en inglés, consiste en la transmisión remota de datos resultantes de su presión y otra información que nos puede agregar, ¿no? Y también no lo puede hacer también el paciente, puede hacerse desde farmacias, desde un médico de atención primaria, a un hospital, a un equipo sanitario, a algún especialista. Hay que aclarar que el monitoreo remoto no es igual a un monitoreo domiciliario de presión arterial o a un mapa. El monitoreo domiciliario, como ahora lo utilizamos, nos ayuda a diagnosticar hipertensión, a detectar hipertensión de la bata blanca o enmascarada, a identificar también el diagnóstico de hipertensión descontrolada o resistente, o incluso a confirmar datos de hipotensión, no solo hipertensión arterial, o a diferencias de presión cuando el paciente tiene muchas diferencias de presión en el consultorio. El mapa es el gol estándar para esta variación fuera del consultorio, porque no nomás nos diagnostica hipertensión o hipertensión de bata blanca enmascarada, sino también nos va la hipertensión nocturna y pacientes con disfunción autonómica, esos pacientes que de repente con movimientos, en algunas situaciones se les baja o les sube mucho la presión, además de controlar, ver la presión durante 24 horas o en pacientes con hipertensión del embarazo, mejorar el tratamiento. Si yo veo que con el tratamiento no mejoro, puedo ver el momento en que el paciente tiene más alta la presión en el día, obviamente toda la variabilidad de la presión. Este método, desafortunadamente, a veces el mapa es más difícil de acceder. Ahora lo que podemos acceder más cuando los pacientes tienen equipos digitales confiables es en el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Pero para esto, les decía, se requiere, para yo poder tener un equipo de telemedicina, se le llama Internet de las Cosas Médicas. Requiero desde un centro hospitalario, una clínica de atención primaria, centros de rehabilitación y farmacias comunitarias. Ya, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas otras instituciones, tanto públicas como privadas, empiezan a utilizar este tipo de tecnología porque mejoran los resultados y disminuyen los costos. Además, el paciente debe contar con un dispositivo electrónico de salud que principalmente es una tableta, un celular, una computadora, obviamente tener conexión a la red a través del Wi-Fi o de una buena red, tener un celular con una buena videocámara, micrófonos, sensores y computadoras con un programa que tenga exclusivo en telemedicina y obviamente médicos que estén familiarizados y que crean en este tipo de sistemas de cuidados primarios, especialistas en hipertensión, enfermeras, farmacéuticos y otros. Por lo que el monitoreo del mapa y el monitoreo domiciliario es solo una parte de la telemedicina. En México nosotros ya empezamos a estudiar, ya desde esta publicación que salió en 2018, el rol del monitoreo domiciliario y cómo podía mejorar la inercia, disminuir la inercia terapéutica y mejorar el control de la presión en México.
En este estudio que hicimos con ANCAM, aquí con el doctor Martín Rosa, el doctor Manuel Enciso, en la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, lo que vimos en resumen es que los pacientes no solo podíamos detectar y diagnosticar hipertensión, sino que el paciente cuando veía y se tomaba la presión que estaba alta, se tomaba sus medicinas, decía, caray, sí, me sirven mis medicamentos. O cuando veía que ya se controlaba después de mucho tiempo, pues se motivaba y veía que los resultados eran adecuados. Hay evidencia y recomendaciones también para el uso de telemedicina en el manejo de la hipertensión arterial. No es nuevo, le digo, ya viene desde prácticamente hace más de 10 años, desde hace ya prácticamente a principios de este siglo. Y obviamente desde el COVID-19 y esta revolución digital de cuidados digitales se vino a dar porque los pacientes no podían acudir a consultas, lo hemos vivido todos y en los hospitales, entonces se vino un boom y ahora utilizamos ya de forma cotidiana muchos de estos programas de telemedicina. Entonces, en México, si vemos los resultados de hipertensión, que hemos mejorado un poco, pero si seguimos haciendo lo mismo desde el punto de vista de diagnóstico terapéutico y de seguimiento, no vamos a mejorar. Esto es lo que llamamos inercia terapéutica, inercia diagnóstica e inercia médica en general. Pues una de las buenas noticias es que la telemedicina y el monitoreo remoto de pacientes logra mayores porcentajes de control que el tratamiento habitual. Y esto porque hay tendencias actualmente, como lo vimos, ¿no? Tanto la salud digital, que es lo que estamos viendo ahora, donde tiene que ver con todo lo que es imagen no invasiva, monitoreo, sensores, relojes, telemedicina, realidad virtual, inteligencia artificial, dispositivos con celulares, smartphones, etcétera, etcétera. Cada vez está más la salud digital. Eso es la salud digital, utilizar la tecnología para beneficio de nuestros pacientes. Eso nos va a ayudar también a hacer medicina de precisión. Cada paciente es diferente, entonces yo podría tener pacientes con hipertensión nocturna, pacientes con hipertensión enmascarada, pacientes con hipertensión de bata blanca o pacientes que tienen SAOS o son diabéticos, etcétera, y yo lograr un mejor control. Y la medicina de precisión también tiene que ver incluso con genética. Vamos a poder tener un traje a la medida exacto con nuestros pacientes. Y algo importantísimo, ahora con toda esa información, el Big Data, vamos a poder, y con la inteligencia artificial, filtrar datos, tener mejor información de toda nuestra población, de cada área y poder tomar decisiones de salud de todos nuestros pacientes. Esto se le llama salud 4.0 y representa una nueva era en la atención médica que busca aprovechar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia de los sistemas de atención médica. 60%, se espera que el 60% en Estados Unidos de las interacciones de los pacientes serán digitales para el 2027. O sea, que si nosotros no nos ponemos abusados y no empezamos a utilizar la tecnología de forma adecuada, vamos a quedarnos atrás. Esto pasa como cuando empezó la computadora. Si nosotros no tuviéramos una computadora actualmente con conexión a Internet de buena calidad o una computadora adecuada, no estaríamos escuchando esta plática de forma adecuada. Entonces, hay que empezar a escuchar, hay que empezar a analizar, criticar y ver cómo vamos a utilizar esta información porque ya prácticamente estamos en un boom y con la inteligencia artificial que va llegando, esto todavía se va a desarrollar más rápido. Estos son todos los ejemplos de aplicaciones de telemedicina y telesalud. Hay muchísimas, pero vean, todas estas ya son aplicaciones actualmente. Incluso Omron tiene aplicaciones ya de telemedicina y de salud. Todas las marcas e incluso ya algunos hospitales ya cuentan con esto. Entonces, es importante que ustedes cuando tengan alguna aplicación la conozcan, utilicen la que más ustedes crean que les pueda apoyar. Entonces, el médico modifica el tratamiento de acuerdo a las cifras obtenidas de su presión arterial. Todas son válidas. A través del consultorio yo tomo una decisión, puedo hacerlo a través de un mapa, puedo hacerlo a través de un monitoreo domiciliario, pero también el monitoreo remoto puedo hacerlo. Y esto cada vez va a ser más frecuente. Para lograr mayores porcentajes de control de hipertensión, siempre vamos a tener el apoyo de telemedicina en monitoreo remoto. Parece increíble, pero es verdad. Ahorita vamos a ver algunos estudios. Vean, por ejemplo, antes cómo el paciente, todavía lo hacemos, ¿no? Se hace su bitácora en su libreta, nos la lleva y hacemos un promedio, ese es el monitoreo domiciliario, pero ahora hay pacientes que incluso nos llevan ya una gráfica, como ven aquí del lado derecho, y para nosotros es más fácil ver la tasa de control
de los pacientes. Y ya hay monitores digitales de Omron que nomás con conectarse a Bluetooth ya le monitorean al paciente, hace una gráfica automática y nos la lleva al consultorio o nos la puede enviar vía remota o incluso a plataformas especiales por telemedicina. Por ejemplo, este estudio también, TASMIN H4, que se publicó en el año 2018 en Lancet, vio más de 1,000 pacientes mayores de 35 años con un control de 12 meses por paciente con automonitoreo y se ajustó el tratamiento en base a las determinaciones en su casa comparado a los que acudían a la clínica. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver 3 formas de ser. Paciente con cuidados generales, ¿no? Vean cómo ustedes, el paciente cuando llegó tenía una presión, ¿verdad? Arriba de 153 milímetros de mercurio en promedio de sistólica. Cuando yo le di el control, cuando él tenía un monitoreo y se hacía monitoreo remoto y me lo llevaba al consultorio con el manejo usual, bajé a los 6 meses 142.5 la sistólica y al año, ¿no? 140.4. Cuando el paciente, además de la medicación, se automonitoreaba, ¿sí? Y después él mismo, ¿sí? Le dábamos, por ejemplo, él me hablaba, yo le decía, oiga, pues sí está alta su presión, no se deje de tomar su medicamento. De 140 bajó a 140, pero a los 12 meses 137. Ya cuando usó telemedicina con una plataforma especial, a los 6 meses llegué a las 139 sistólica y a los 12 meses 136. De verdad, aquí los milímetros de mercurio cuentan. Unos pueden decir, oiga, pues 136, 1 milímetro. No, sí, aquí por cada 2 milímetros de mercurio que yo disminuya la presión, voy a disminuir un 7% el riesgo cardiovascular. Y vean, por ejemplo, en este estudio, vean cómo la eficacia de automonitoreo por la presión, tanto en los grupos, todos los grupos, el monitoreo en consultorio, el automonitoreo por monitoreo domiciliario y la telemedicina mejoran el control y mejoran los resultados de nuestros pacientes. En otro estudio de investigación, en este metaanálisis de automonitoreo de presión arterial, una revisión sistemática, vean cómo los pacientes que se monitoreaban y cuando el médico no le hacía feedback, o sea, el paciente, yo decidí aumentar o no tomar mi medicina, sí mejoraba. Pero cuando el paciente, aparte de hacer su monitoreo, y el médico le hacía feedback y decía, bueno, pues ¿sabe qué? Si está alta su presión, no se tome la pastilla, mejoraba todavía más. Pero además, cuando el médico le decía, sí, ¿qué cree que está alta? ¿Sabe qué? No coma sal, por favor, baje de peso, no se exceda en el alcohol, etcétera, todavía mejoraba más. Pero cuando ya el paciente tiene un monitoreo y llegaba, ¿verdad? A un equipo de telemedicina y el doctor buscaba al paciente para decirle, oiga, usted subió su presión, se me hace que no se está tomando sus medicamentos. Oiga, ¿qué pasó? ¿Se siente mal? ¿Tiene algún problema? Todavía mejoró más la tasa de control. Entonces, esta telemedicina y estos automonitoreos nos sirven para educar al paciente, para titular fármacos y para dar consultas remotas. Incluso hay pacientes que nos pueden decir, ¿sabe qué, doctor? Es que me dio dolor en una pierna o en la rodilla y hay otras situaciones que pueden hacer que el paciente le suba la presión, como una trombosis venosa o una artroartrosis. O sea, apoya no solo al control de la presión, sino al diagnóstico de otras patologías. Cuando participamos nosotros en un estudio de la Universidad de Guadalajara con el doctor Cardona de telemedicina, esta plataforma especial, veíamos al paciente, él le dábamos un equipo digital, una báscula y un glucómetro para que nos mandara vía remota. Él se tomaba la presión en su casa, se pesaba todos los días y además se tomaba la glucosa y llegaba a una plataforma. Nosotros podíamos incidir con telemedicina a través de una página especial. Aquí está un caso interesante que tuve en especial. Vean, este paciente llegó con 140, prácticamente 90 de presión. Empezamos el tratamiento, empezó a bajar la presión y vean cómo de repente un día me llega a mí por la página una alerta de que el paciente de forma súbita le subió la presión. Nos comunicamos con él y lo que sucedió es que el paciente viajó, no se llevó sus medicamentos y no se los quiso comprar porque se sentía bien. Cuando le dije, oiga, pues eso no puede ser, acuérdese, cada vez que salga, por favor, lleve sus medicinas. El paciente entendió y vean cómo inmediatamente el control de su presión mejoró. Este es un ejemplo que les doy, esto fue en el 2021, precisamente vean cómo la telemedicina puede mejorar el control de los pacientes. Si nos llega una alerta,
podemos incidir en el mejor control y el tratamiento de nuestros pacientes. Para yo poder tener un monitoreo remoto de forma pública, hicimos esta propuesta, que incluso la publicó el doctor Humberto Álvarez con Greta en la revista de la ANCAM. Pues obviamente no nada más es decir, voy a darle una consulta por un celular. Debo tener una agenda especial, debe haber un consentimiento informado previo, eso es sencillo, es como cuando entramos a alguna plataforma de Facebook y firmo, yo consiento en mi información o consiento a utilizar esta aplicación, es lo mismo. El paciente va a hablar nos puede hablar por correo electrónico o a través de la plataforma, su monitoreo, sus signos vitales y sus estudios de laboratorio, radiografías. Ya el día que yo ya los tengo una videoconsulta con un tiempo, así como una consulta en su consultorio, hago un interrogatorio, la exploración física, veo laboratorios, veo el diagnóstico y el médico envía electrónicamente una orden de estudios, una receta médica o material educativo. Esto ya les decía en el IMSS, ya lo hacemos, en algunos casos en la pandemia nos sirvió, pero todavía falta instituirlo en muchas enfermedades. A nivel privado también se puede hacer. La diferencia es que aquí incluso, ¿no? Como les decía, de la videoconsulta, el médico puede cobrar, ¿sí? Sus honorarios, si ese así lo requiere, pero también puede enviar material educativo. Entonces, esto está legislándose, pero ya es una realidad que algunos médicos hacen telemedicina, incluso pueden cobrar honorarios médicos vía electrónica. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la telemedicina? Obviamente se ve muy bonito. Bueno, pues las ventajas son que permiten monitoreo remoto de nuestros pacientes, puede dar una asistencia remota personalizada, el paciente puede estar acompañado incluso por familiares, podemos ver ahí con sus hijos, etcétera. No necesita salir de su casa, menos gastos en traslado, menos riesgo de traslados. Hay seguros médicos que ya cubren esto, puede pagar sus honorarios electrónicamente, menor carga para los hospitales y las clínicas. El paciente puede hablar en vivo con su médico y, como vimos, reduce el tiempo de espera para muchos servicios. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente, menor contacto con el médico. No se realiza la exploración física, en algunos casos, por eso no se recomienda cuando tengo que hacer, por ejemplo, la exploración de un abdomen o de un soplo, etcétera, pues hay que verlo. Todavía hay limitación legal para algunos estudios. Está por normarse bien esto, aunque no está eh, prohibido, sí hay que regularlo. Requiere computación continua, hay que saber manejar las aplicaciones, usar la tecnología, obviamente tener buen acceso a Internet y a la nube, y no es para todas las enfermedades. Actualmente, aparte de detectar la hipertensión y monitorear la presión, estos equipos digitales también ya nos permiten detectar arritmias. Un ejemplo es esto, y los voy a hablar de la fibrilación auricular, que como les dije, es la primer causa de eventos vasculares discapacitantes y es una pandemia también que viene y que está muy relacionada con la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus. Entonces, pacientes con infarto. Entonces, vean, vamos a ver. ¿Por qué es importante la fibrilación auricular? Bueno, primero vamos a ver la prevalencia, qué riesgos se asocian de que un paciente tenga fibrilación auricular, cuáles son las dificultades para el diagnóstico, está asociada mucho en pacientes con hipertensión y el impacto cuando podemos detectarla con equipos digitales y tecnología. Primero, ¿cuál es la frecuencia de hipertensión DFA en el mundo, en los adultos? En hombres 4%, o sea, no es despreciable y general en todo el mundo, y en mujeres 4%. Siendo la primera causa de EBC, yo creo que si nosotros podemos detectar y que la mayoría de los pacientes no van a sentir tampoco la arritmia, es una oportunidad cuando un paciente a través de un sistema digital, aunque no sea preciso, nos diga, oiga doctor, mi equipo de presión o mi reloj o yo me toqué o me sentí palpitaciones, puede checarme porque sentí detectar fibrilación auricular. Vean cómo la prevalencia, tanto en hombres como en mujeres, va aumentando con la edad. Ahora estamos viendo esta situación epidemiológica, cada vez hay más adultos mayores y ya el edadismo quedó atrás. Esa discriminación indirecta que hacemos en la sociedad, tanto familiares como médicos, de, no, pues ya tiene más de 80 años, ya no le hacemos nada, ¿para qué gastamos en ellos? Lo llegamos a escuchar inclusive en la pandemia con las vacunas, que había gente que decía, bueno, ¿para qué los vacunamos si ya ellos ya no tienen muchos años de vida? Eso acabó. Actualmente el edadismo se ve muy mal en la práctica médica, entonces todos los pacientes tienen oportunidad de tratarse con los mejores siempre y cuando esté indicado para detectar y a mayor edad, mayor prevalencia de fibrilación auricular. Y la curva como va
después de vean ustedes cómo va esta frecuencia y número proyectado en millones de personas para la presión con fibrilación auricular, vean cómo estamos en el 2023 y para el 2045, 2050, prácticamente del 2000 a ese año se va a triplicar casi la prevalencia de fibrilación auricular y eso es lógico porque cada vez aumenta más la edad de nuestros pacientes. ¿Cómo puedo yo, qué consecuencias tiene tener fibrilación auricular? Bueno, ya les dije, aumenta 5 veces el riesgo de tener EBC, 2 a 3 veces el riesgo de hospitalizarse, 2 veces aumenta la mortalidad. Y si tiene insuficiencia cardíaca, se multiplica hasta 6 veces el riesgo de mortalidad. Reduce la calidad de vida. Un paciente que queda con imagínense un evento vascular cerebral prácticamente en silla de ruedas, pues la calidad de vida, no solo de él, sino de toda la familia. Aumenta el riesgo de un infarto. ¿Cuáles son las principales comorbilidades? Con la hipertensión arterial, los pacientes con evento vascular, pacientes con falla cardíaca y aumenta la mortalidad de los hospitales y la mortalidad a largo plazo 1.8 veces. Obviamente, entonces, la FA es importante. Yo cuando detecto un paciente con FA, ya sea crónica, que es que ya está permanente, o paroxística, que es la que le da un ratito y se le quita, ¿sí? Que es la que tenemos que darle más importancia a detectar. Yo utilizo una escala de riesgo que se llama CHADS-VASc2 o CHADS-2-DS2-VASc y que son puras cuestiones clínicas. Si yo tengo un paciente con FA paroxística o crónica, pues tengo que ver factores de riesgo mayores. Si ya tuvo un evento vascular cerebral o una isquemia cerebral transitoria o una ebeolia sistémica previa y tiene más de 75 años, inmediatamente lo considero de alto riesgo. Pero si el paciente o tiene una insuficiencia cardíaca con fiebre reducida o tiene hipertensión o diabetes, lo voy a considerar de alto riesgo y ese paciente seguramente va a requerir de anticoagulación oral. Pero si no tiene eso, yo tengo una escala de riesgo que es el CHADS-2. Y eso es paciente que ya tuvo insuficiencia cardíaca, le doy un punto, disfunción del ventrículo izquierdo. Si tiene hipertensión, un punto. Si tiene más de 75 años, 2 puntos. Si tiene diabetes mellitus, un punto. Si ya tuvo un EBC o tromboembolismo, 2 puntos. EBC, un punto. 65, 74 años, un punto. Si es mujer, un punto. Ya con esta escala que yo hago, calculo el CHADS-2 y si tiene más de 3, ya requiere de anticoagulación. Algo importante, también hay contraindicaciones para la coagulación, no es el tema, pero hay otra escala que se llama Hasbled, que ya será otro tema, para ver si el paciente tampoco lo puede anticoagular porque tiene un riesgo de sangrado. Pero es bien importante porque anticoagular un paciente previene hasta en un 60% el riesgo de evento vascular cerebral. Y es importante porque yo puedo detectar FA en todo el continuo cardiovascular, desde que inicia el paciente con hipertensión hasta que prácticamente tuvo un infarto o ya tiene insuficiencia cardíaca. Y la mayoría de los pacientes van a empezar con FA asintomática desde un inicio. Entonces, por eso todos estos equipos digitales que logran detectar arritmias y pueden ayudarme no solo a monitorear la presión, sino a monitorear y detectar las arritmias, son importantísimas para poder iniciar un tratamiento adecuado. Aquí está un ejemplo de lo que hacen los equipos digitales. Recuerden que los equipos digitales oscilométricos toman la presión de acuerdo al pulso que pueden ver aquí, ¿no? Que va en relación, primero va lo eléctrico y luego lo mecánico, este es el QRS y después viene la onda de pulso. Y en un paciente con FA, vean cómo cambia, ¿no? Nosotros le decimos que es el signo del chorrito, así como en Cricri, se hace grandote, se hace chiquito el QRS y está totalmente arrítmico. Esto puede ser permanente o paroxístico. Y en el tiempo, vean cómo los equipos actualmente digitales, les decía, desde un monitoreo como este que les presenté en un inicio para tomar la presión, donde ponen los dedos el paciente, al mismo tiempo que le toman la presión, está tomando el electro y está tomando la onda de pulso, ahí puedo detectar FA paroxística o FA permanente. Pero también ya hay relojes que pueden detectar este tipo de arritmias y mandar una señal al paciente y el paciente decirle al médico. Obviamente son ciclos cortos, no son ciclos largos, generalmente son de 30 segundos a un minuto, porque el paciente no toleraría estar a cada rato monitoreándose. Y obviamente vemos cómo cambia la sístole y la diástole, y tanto el electro hace un algoritmo y me puede alertar. ¿Sí? Vean ciclos largos, ciclos llenos, etcétera, depresión de pulso, etcétera. Entonces, esto es la tecnología que utilizan los equipos digitales para detectar este tipo de arritmias. ¿Cuál es la viabilidad y la precisión? Realmente no todos los pacientes van a tener FA, es cierto, algunos podrá ser artefacto, que se movió, etcétera, pero si es factible, son precisos este tipo de equipos y tiene esta medición, como decía, tiene el potencial de detectar
Pues obviamente sí, ¿no? O sea, les decía antes los peleaban mucho con los equipos digitales, pero ya entendimos que aunque el paciente es mejor que vaya y que el equipo haya fallado, bueno, pues sí, su equipo no se tomó bien la presión, pero va a haber muchos que van a detectar. Y esos que detectemos son valiosísimos para prevenir enfermedades. Entonces, no hay que pelearnos con los equipos digitales. Hay que educarnos cómo utilizarlos bien y enseñar a los pacientes a utilizarlos bien. Obviamente, muchos estudios que han evaluado el diagnóstico preciso de monitoreos de presión arterial desarrollados con algoritmos especiales, no solo para monitorear la presión, como ya lo vimos, sino también para detectar arritmias como la fibrilación auricular, tanto en el consultorio como en la casa de los pacientes. Obviamente, es algo importante porque ustedes han hablado del evento cardiovascular criptogénico, pacientes que llegan con una embolia, un esquema de señal transitoria y se les hacen estudios, eco, holters, van con el neurólogo y no encuentran por qué tuve ese y le echan la culpa a un foramen oval o algo así. Si nosotros hacemos monitoreos, hay muchos pacientes que tenían FA entre un 16 y 12.14% y tenían un IBC criptogénico. Le decía, 1 o 10 o 15%, 4% pueden ayudarlos. O sea, además de ese monitoreo que se les hizo, muchos de esos pacientes eran hipertensos y no lo sabían. Y también es causa de evento vascular cerebral. Obviamente, la detección de FA durante estas tomas de presión pues, son automáticas y sí pueden tener una alta sensibilidad y especificidad siempre y cuando sean realizadas tanto con una buena programación como una buena educación. Y también vean cuando yo palpo el pulso contra la sensibilidad y especificidad, pues obviamente estos equipos son mejores. Obviamente todos estos monitores funcionan mejor cuando yo clasifico y puedo identificar la FA y sí, a veces no se requiere experiencia, con que el paciente vaya y les diga a ustedes, doctor, es que aquí como que me detectó una arritmia, ustedes vean, yo les sugiero, si no son especialistas, derívelo a un cardiólogo o a un médico internista para que nosotros detectemos de forma oportuna y podamos dar los tratamientos adecuados para nuestros pacientes. Por ejemplo, el doctor Cardona Muñoz, que ustedes deben de conocer, él hizo un estudio piloto en un nuevo modelo de atención para paciente cardiometabólico en primer nivel de atención y en consultorios de farmacias. ¿En qué consistió ese estudio? Era identificar a todos los pacientes que llegaban a la farmacia por cualquier situación, identificar una enfermedad cardiometabólica que no era atendida, que iba por otra cosa, iba por, no sé, un dolor de cabeza, iba por un dolor de muelas, alguna situación diferente. En ese eran pacientes cuyo motivo fuera distinto, un problema cardiometabólico, adultos, femeninos, masculinos y tenían más de 30 años. Ahí se les dio un kit de tamizaje a los pacientes, se les invitó, se les dio un monitoreo de presión arterial que detectaba arritmias, como este que ustedes pueden ver. Se les dio un celular, tenían que tener celular, se les monitoreó la composición corporal con una báscula especial, también se les dio un cardiocheck para lípidos y para glucosa. Además, se les enseñó un botecito de RPI para las agujas, se les dio sus tiras de glucosa, de colesterol, tubos capilares, etcétera, y formatos de entrevista y encuestas especiales. Lo interesante son los resultados. Fueron 888 pacientes. El 38% hombres, 62%. Ya desde aquí vemos que las mujeres van más a la consulta que los hombres. La edad promedio, la mayoría estuvieron, les decía, entre 40 y 59 años en edad productiva. 265, menos de 39 años, 130 y, perdón, 221 entre 39, 418 entre 40 y 59 y más de 60, 249, la mayoría mujeres. Interesante, por hipertensión, el 41%, aunque no iba por ese tema, tenía la presión alta. Vean, y normal 59%. De los que sí se sabían con hipertensión, el 63%, pero los que no sabían era un 37%. Entonces, como ven, el monitoreo remoto de presión nos ayuda a detectar hipertensión arterial en pacientes que no sabían, porque como les decía, muchas veces es asintomático, y también en los que sabían de que no estaban bien controlados. Otro caso interesante, les decía, de los que sabían hipertensos, el 62% estaba fuera de la meta y el 38% no. Y uno de los grandes problemas es porque la mayoría, como les dije, tomaba monoterapia. Entonces, una llamada de atención para todos para que no estemos dando en los pacientes monoterapia, terapia dual, si quieren a dosis bajas, pero terapia dual lleva a tasas de control más elevadas. Pero algo muy interesante de este estudio, de esos pacientes que fueron, sí, fíjense, fue con este equipo que toma prácticamente el monitoreo en un minuto, se detectó un 7% con arritmias, nada despreciable.
Estos pacientes que aparentemente no tenían arritmias, llegaron, se les hizo el monitoreo con esto y se detectaron arritmias. Y obviamente esto implicó muy seguramente que acudieran con un cardiólogo o un internista para prevenir el riesgo. Otras oportunidades que se vieron ahí es que muchos pacientes, la mayoría tenían el colesterol alto y no estaba tratado. Muchos tenían sobrepeso, obesidad, pues por la báscula, o tenían colesterol alto y no sabían, tenían hipertensión en monoterapia, muchos, como vimos, no estaban controlados, tenían la glucosa normal y no sabían, y tenían hipertensión, no sabían, y arritmias y no sabían. Este tipo de protocolos son importantísimos y van a seguir, como vimos, esto es salud digital. Apoyarnos de la tecnología para hacer detecciones, tratamientos y seguimientos oportunos y mejorar nuestros resultados. Pues la evolución ha sido el pasado. En hipertensión, por ejemplo, era tomar la presión en el consultorio, donde el médico modificaba el tratamiento, iba cada 6 meses, 3 meses, y solo se basaba en una foto, en la cifra que iba ahí. El presente es el monitoreo domiciliario, ya lo debemos de utilizar, el paciente llega a su bitácora a la consulta, el médico modifica el tratamiento. Pero también ya tenemos monitoreo remoto, como lo vimos, a través de las aplicaciones, a través de los mismos pacientes y a través de la telemedicina. Y lo que viene en el futuro son aplicaciones, monitoreos continuos, inteligencia artificial, donde ya va a haber aplicaciones especiales, donde incluso corremos la suerte de que el mismo diga, ¿sabe qué? Tómese esta medicina. A usted por este tipo de presión y sus factores de riesgo, yo sé que no va a sustituir al médico, al acompañamiento es muy importante, pero sí nos puede servir de apoyo y va a haber nuevos fármacos, intervencionismos en base a estos resultados. Bueno, antes de sus preguntas finales, sí me gustaría, ya terminamos la charla, volver a presentar la encuesta de un inicio, a ver qué opinan, y vamos a las preguntas, por favor. Si me pueden pasar la encuesta, por favor. Vamos a ver. Primer pregunta. Después de la información de estación, ¿qué tanto incrementó su conocimiento e interés en la salud digital? Bueno, pues miren, mejoró, ¿no? Quedó interés en saber más, algunos regular y la minoría, bueno, no les convenció del todo. Se vale, obviamente, a lo mejor llegaron un poco más tarde, pero ahorita vamos a tener la oportunidad de ver sus preguntas y por qué no les ha convencido del todo. Seguramente sí, hay unas cosas que obviamente todavía falta mucho por hacer. La siguiente pregunta, por favor. Después de lo conversado, ¿confía usted en equipos digitales para monitorear a sus pacientes con hipertensión arterial? Vamos a esperar la votación final. Pues mire, mejoró la confianza. Está bien, obviamente no es esta sesión parte, hay talleres especiales para apoyarles a ustedes en cómo manejar, porque hay muchas cosas sobre el monitoreo domiciliario y sobre la presión, hipertensión nocturna, DIPERS, no DIPERS, pero sí mejoró su confianza. La que sigue, por favor. Después de la información que ¿está usted dispuesto a utilizar la telemedicina y la inteligencia artificial como apoyo para su práctica médica? Bueno, pues la mayoría nos dice que sí. Hay algunas pocas personas que todavía dudan. Está bien, es bueno en medicina, siempre la duda es importante. Pues bueno, pues si quieren vamos a pasar, le pido a José Juan si me ayuda a moderar las preguntas y respuestas. Tenemos, creo
creo que 20, 30 minutos para preguntas y respuestas. Exacto, doctor. Bueno, pues qué interesante tema. La verdad es que cabe destacar y mencionar que el doctor Galván es pionero en estos temas en México. Él fue parte del primer equipo de Latinoamérica como parte del equipo de Master Training por la VIHS y la SH. Ya un par de años, no muchos, solamente un par de años, doctor, en donde el doctor fue pionero en estos temas, dado el interés y la problemática que se tenía en temas de hipertensión arterial en México y en Latinoamérica. El doctor ha sido y ha formado parte de estos equipos de trabajo con médicos en la región. Entonces, creo que, doctor, su valiosa aportación en esta sesión y sobre todo el interesante tema que nosotros abordamos dentro del manejo de la hipertensión arterial en el profesional de la salud, creo que sumado con el tema de salud digital, se vuelve relevante y se vuelve de interés para mejorar el control, ¿no? La adherencia, el tratamiento del paciente con hipertensión arterial, pero también creo que hay una oportunidad muy grande, ¿no? También no solamente el paciente que tiene hipertensión arterial, sino prevenir que el paciente tenga hipertensión arterial, ¿no? A través de la monitorización de la presión arterial. Creo que cerramos con esta parte de lo que no se mide, no se controla, ¿no? Y esto es parte importante. Entonces, doctor, agradecemos eh, tan interesante presentación. Ya tenemos algunas preguntas que se van acumulando en el auditorio, como lo estuvimos mencionando, y les pedimos que por favor utilicen el chat, anoten sus preguntas, el doctor dará el espacio, como comentó, para ir resolviéndolas y poder eh, responder cada una de sus preguntas acerca a este tema. Aprovechenlo porque el doctor está en este momento aquí con nosotros. Y bueno, mientras están acumulando, doctor, las preguntas en el chat, me gustaría hacer una mención como parte de Omron Healthcare y a todo el equipo de Conectimed, a todos los miembros de Conectimed que nos acompañan el día de hoy. Realmente Omron pone a su disposición la siguiente página, que es www.omronacademy.com. Como usted platicó, doctor, en esta sesión, Omron Healthcare tiene una estrategia de educación médica continua en donde hay otros temas e información adicional sobre la educación médica continua acerca de la hipertensión arterial y temas como fibrilación auricular. Entonces, invitamos a los médicos que requieran más información acerca de estos programas, de estos contenidos, del aval, ¿no? Que tienen estas actividades médicas y sobre todo este plan que tiene Omron en la página www.omronacademy.com. Ustedes encontrarán una serie de contenido avalado por la Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión Arterial, por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y adicional cuenta el aval de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Entonces, realmente el doctor ha trabajado de la mano con el equipo directamente de estas sociedades para que pueda tener una actividad, mejor dicho, pueda tener un endoso todo este contenido médico. Entonces, doctor, pues le agradezco mucho esta mención y bueno, me gustaría empezar, si usted lo permite, a la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué le parece, doctor? Adelante, adelante. Listo, entonces vamos a empezar a leer algunas preguntas que nos hacen llegar los asistentes a esta sesión. Doctor, miren, por ejemplo, nos comenta, déjenme visualizar, nos comenta Joni Germán Cruz Estrada, la siguiente. ¿Qué espera o qué futuro se ve de la salud digital? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Oney Germán Cruz Estrada. Bueno, pues la verdad es que ya lo estamos viviendo. O sea, yo escuchaba esto, el que no es como las computadoras o tener internet. El que no tiene internet ahorita es como si fuera analfabeta, perdón que lo diga así, pero ya es una realidad. Entonces, la salud digital, con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues está en un boom, pero sí creo que el futuro va a haber regulaciones,
¿no? O sea, no se puede quedar así porque pues tiene sus riesgos. Entonces va a haber más regulaciones, el expediente electrónico, seguramente va a haber normas oficiales, pero sin duda va a mejorar muchísimo la monitorización y este tipo de salud digital, sobre todo en pacientes, en los COS, en traslados, en ciertas enfermedades crónicas, quiero aclarar, como la hipertensión, diabetes, que requieren monitoreo de por vida. Entonces, yo veo un futuro muy prometedor, pero sí falta regulación de parte de las autoridades sanitarias en todo el mundo y en México. Sí, creo que como lo comentó en la sesión, ¿no? La salud digital y el futuro digital ya está, ¿no? Y si no nos sumamos, realmente creo que ustedes tienen en el grupo Greta una frase que quiero traer a la mesa. Nunca se va a reemplazar a un médico la tecnología, nunca la tecnología lo va a reemplazar, pero lo que sí va a reemplazar a un médico es otro médico que sí sepa utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, creo que Claro. este es un tema importante. Doctor, nos hacen otra pregunta. Silvia Karina García dice, buenas noches, ¿qué ventaja tiene agregar otro fármaco a un paciente que está controlado con monoterapia? Gracias, Silvia. Pues mucha, porque mira, hacer combinaciones fijas, perdón, de fármacos tiene 4 efectos. Primero, la combinación usas menos dosis y al usar menos dosis tienes menos efectos secundarios de los fármacos. Dos, las combinaciones por diferente mecanismo hace sinergia y mejora la tasa de control, o sea, bajas más la presión. También disminuye, como les decía, la otra es, mejoras la adherencia, porque entre menos fármacos tomes, más adherencia. Y obviamente, como bajas las dosis y es una sola tableta, disminuyes los costos del tratamiento. Entonces, tiene muchas ventajas y ya desde hace muchos años, ustedes vean las guías, incluso las últimas guías de la Sociedad Europea de Hipertensión 2023, viene muy clarito, desde un inicio, si yo doy terapia dual, voy a controlar al 60% de mis pacientes con hipertensión. La monoterapia solo está indicada en pacientes con fragilidad, o sea, pacientes que están en silla de ruedas, que dependen, no son muy frágiles, en pacientes con hipertensión grado 1 y que no tengan factores de riesgo, o de plano en pacientes que haya hecho mal el diagnóstico de hipertensión y le dé el tratamiento y se potencen. Ahí hay un problema de diagnóstico, ¿no? Quizá no era hipertenso, yo hice mal el diagnóstico, pero solo es el 5%. Entonces, esas son las ventajas. Sí, doctor. Y cabe mencionar, yo la verdad es que lo reconozco, doctor, usted ha sido parte de los equipos de trabajo a nivel institucional para la inclusión de medicamentos, ¿no? Y esto que usted platica, esta parte de que ya hay medicamentos con dos fármacos, tres fármacos que pueden ayudar a mejorar la adherencia al paciente, creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? Y usted es experto en este tema. Doctor, nos hacen otra pregunta muy importante y que creo que va muy de acuerdo con el tema y la voy a colocar. Nos dice, buenas noches, doctor, excelente ponencia. He visto múltiples dispositivos como los smartwatch que miden la presión arterial, sin embargo, creo que aún no están validados, ¿no? ¿Nos podría dar su opinión acerca de los mismos? Tengo entendido que la medición de la presión arterial y la tensión arterial latido a latido podría ser valiosa. Actualmente existe un dispositivo validado que lo permita. Nos hace la pregunta la doctora López. Pues excelente pregunta. Miren, por ejemplo, aquí les voy a dar mi smartwatch. Mi smartwatch ya toma la presión, pero obviamente, no que sin marcas, tiene que estar validado, como dicen ustedes. Para allá va la tecnología, usan el método oscilométrico. Por ejemplo, todavía no están validados los smartwatch como tal para la toma de presión, pero sí para detectar arritmias, ¿ok? Ya hay estudios internacionales con aplicaciones tanto con Apple como con la otra, con Samsung, etcétera, que sí detectar arritmias. Para toma de presión todavía no se recomiendan los smartwatch, ¿sí? Solo para detección de arritmias, como les dije. Pero sí nos puede ayudar, como yo les decía, ya que un paciente se interese en tomar su presión, es mucha ayuda, porque a lo mejor se equivocó el smartwatch, pero de alguno de ellos
nos va a llegar y sí tiene hipertensión arterial. Para hacer diagnóstico, no. Ya lo haré a través de los métodos, como es la toma en el consultorio, que es importantísima, no la estoy descalificando, es muy importante, es más, es la base, pero me tengo que ayudar del monitoreo domiciliario y del mapa para poder hacer detecciones y diagnósticos correctos. Pero si un paciente tiene un smartwatch o un equipo digital y le avisa que tiene la presión alta, pues es mejor que vaya con nosotros y verifiquemos si es cierto o no. Sí, no, totalmente, doctor. Y creo que sociedades médicas como las que usted forma parte del equipo de trabajo de Omron Academy cuentan con validaciones, ¿no? Y tienen páginas como streetbp.com en donde los profesionales de la salud podrán encontrar equipos, baumanómetros, ¿no? Validados y hasta el momento no hay información acerca del smartwatch, ¿no? Entonces Sí. creo que esto Sí, es incluso muy quiero importante. agregar que aquí en México algunos equipos, y no por hacerte tu comercial, Omron ha sido validados por la ciudad de Guadalajara. O sea, la validación consiste, el gol estándar es el bamanómetro de mercurio, ustedes lo saben, y pues se validan con estudios, ojalá José Juan luego les lo suban ahí en Omron Academy, de que están validados, ¿no? Y hay páginas, como bien decía José Juan, de internet, incluso la COFEPRIS ha sacado, ustedes hay equipos que tienen la norma oficial mexicana, ¿no? Y deben de tener NOM para decir que realmente están validados para toma de presión. Pero no es solo eso, la técnica es muy importante. O sea, tomar la presión no es solo que el equipo le apriete el botón y ya da. El paciente, acuérdense que debe estar sentado, relajado, con el brazo al nivel del corazón, no haber comido por lo menos 30 minutos o tomado café o haber fumado. Tiene que tener un brazalete de tamaño adecuado y que el equipo tenga pilas, porque también pasa, ¿no? Y educar al paciente que tiene que tomarse la presión adecuadamente, incluso con las piernas descruzadas. Entonces, es todo un ritual, pero cuando se hace bien, el paciente ya van a ser más continuas sus presiones y no va a tener tanta variación. Sí, doctor, no, es una recomendación muy importante. Doctor, vamos a continuar con un par de preguntas. Nos hace una pregunta Alejandro Cordero García. Nos dice, doctor, ¿cómo afectan los ritmos circadianos a la variabilidad de la presión arterial? ¿Y cuál es el mejor momento del día para medir la presión arterial? ¿Cuál es su recomendación, doctor? Una pregunta muy interesante. Primero, efectivamente, el ciclo circadiano, los ciclos circadianos afectan la presión arterial. El ser humano, como saben, tiene un ciclo que es despertar, hacer actividad, ¿no? Puede variar, pero así es en general, levantarse, despertar, hacer actividad, irse a estudiar, irse a trabajar, bueno, desayunar, etcétera, llegar a su pico, llegar a su casa, descansar, dormir, etcétera. Vamos a empezar cuando está la presión más baja, es al dormir entre las 2 y 4 de la mañana. Es cuando el paciente está dormido y tiene la presión más baja. Puede llegar a tener hasta menos de 170 y eso es normal. Incluso acuérdense que el criterio para hipertensión nocturna por mapa es más de 120/70. Si un paciente tiene más de 120/70 en la noche dormido, ya se puede considerar un criterio de hipertensión. Luego, ya que va a despertar, se llama el descenso matutino, ascenso matutino. 2 horas antes de despertar, el cuerpo empieza a preparar la presión. Es como cuando voy a arrancar el coche y empieza a elevarse la presión, lo que se llama ascenso matutino. Y ahí la presión se puede elevar incluso hasta 140/90 y puede ser normal porque el paciente se va despertando, está secretando adrenalina para si no, no se levantaría, se desmaya. Entonces, aquí es el ascenso matinal. Y qué buena pregunta, porque esto hay pacientes que acostumbran tomarse la presión despertando y sale alta y dicen, híjole, soy hipertenso. Bueno, el criterio para decir que tiene hipertensión matinal es que tenga 20 milímetros de mercurio arriba de lo que sería lo normal. O sea, si despierta con 160, 100, pues sí, sí es hipertenso, ¿no? O sea, pero si tiene 140, 90, 135, 85, hay que dudarlo, hay que hacer otra hora. Y luego viene la parte de ascenso. Va a depender mucho del tráfico, va a depender mucho de qué comió, cuánto comió, de su trabajo, de su estudio, de su estrés. Pero la mayor elevación de presión se espera a eso de las 6 de la tarde, que es cuando está la mayor actividad de cortisol, de adrenalina.
Después viene la baja y antes de dormir empieza a bajar hasta que regreso a las 2 a 4 de la mañana, que es cuando tengo la presión más baja. Bueno, ese es la primero como actúa el ciclo circadiano, pero también hay otras causas que pueden afectar la variabilidad de la presión. Por ejemplo, el jet lag, si usted viaja, o la altura, si es cierto, no mucho, pero sí puede modificar la presión arterial, la altura, también el momento que estoy viviendo, la cuestión psicológica, si estoy con depresión, euforia, etcétera, varía la presión arterial. El dolor, si el paciente tiene dolor, o tiene fiebre, o tiene calor, o tiene frío, varía la presión. Por eso es muy importante buscar el momento. Ahora, ¿cuál es el mejor momento? Bueno, lo que nosotros recomendamos cuando hacemos un monitoreo domiciliario es 2 veces al día, de preferencia en la mañana y en la noche. Haber pasado 2 horas de haber despertado, con media hora de no haber ingerido alimentos, etcétera, etcétera. Y en la noche antes de dormir, para monitoreo domiciliario. Obviamente esto no aplica en los consultorios porque pues hay unos médicos que dan cita en la mañana, otros en la tarde, en la noche. En el consultorio pues es a cualquier hora, pero sí es importante hacerlo con la técnica correcta. Entrenar a mi personal o yo mismo no tomar la presión al paciente con ruido, con dolor, cuando llegó a prisa o porque esté llorando porque tiene algún problema emocional, pues ese es el peor momento para tomar la presión. Y muchos errores. El epistaxis, está con epistaxis, le toman la presión, le sale alta y dice que es por la presión. O tiene una hemorragia subconjuntival, o el paciente está asustado, le toman la presión, es por la presión. Esos son muchos de los errores que tenemos y hacemos malos diagnósticos por eso de hipertensión. Y es lo que pasa cuando llega el paciente a urgencias con una hemorragia subconjuntival, le ponen una difedipina sublingual y después hipotensa y les hace un síncope. Por eso es importante que sepan que la hipertensión generalmente se hace con un diagnóstico tranquilo, porque generalmente es asintomática. Obviamente, si el paciente tiene una presión muy alta, estamos hablando arriba de 160, 110, puede tener síntomas como cefalea, náusea, vómito, incluso ya una urgencia hipertensiva como angina de pecho, un EBC, etcétera. Pero la mayoría de los pacientes requerirá tomar la presión en un momento tranquilo, en el consultorio a cualquier hora, pero en casa en la mañana y en la noche en las condiciones que yo les comenté. Muchas gracias, doctor, por contestar esta pregunta que es muy interesante y creo que forma parte del arsenal de preguntas que se dan siempre en los talleres que usted brinda, en los congresos nacionales de cardiología, en los congresos regionales y en los simposios en donde se lleva este tema, doctor. Y creo que hay otra pregunta de Miriam Pérez García, continuando con esta sección, que también ha sido y que dado la experiencia que lo ha acompañado, doctor, a estos talleres, hace la mención, ¿no? Por ejemplo, en terapia dual, ¿qué recomendaciones podría darnos como tópicos, ¿no, doctor? Bueno, mire, les voy a recomendar lo que es en México. Hay muchas guías internacionales, pero en México tenemos el protocolo de atención integral de hipertensión, que lo pueden bajar de internet del IMSS, que lo publicamos ya del año pasado y que es una realidad en el IMSS. Si alguien trabaja en el IMSS, lo va a ver. Y desde ahí inicia la terapia dual. De todas las clases terapéuticas que tenemos en hipertensión, hay 4 que son las básicas, podemos decir, o las de primera línea. ¿Por qué son de primera línea? Porque no solo bajan la presión, sino también disminuyen la mortalidad y la morbilidad por hipertensión. ¿Cuáles son? Pues obviamente los diuréticos tipo tiacídico, ¿no? Esos son los primeros que se utilizaron y hasta la fecha sirven, como la hidroclorotiazida, o los tipo tiacídico como la indapamida y la clortalidona. Básicamente son los que contamos en México. Esa es la primera clase terapéutica. La segunda clase terapéutica que después siguió son los IECAS y ARA2, ¿no? Los IECAS, todos los IECAS que ustedes creo que van en PRIL, en la PRIL, captopril, ramipril, sinopril, y los ARA2, los sartán, telmisartán, candesartán, vasartán, etcétera. La otra clase terapéutica son los calcioantagonistas, tanto no hidropidínicos como el amlodipino, nifedipino, y los no hidropidínicos como el diltiazem y el verapamilo. Y obviamente ya se agregó los beta bloqueadores en la última guía, ¿no? Que son los 4 pilares que yo les podría decir del tratamiento antihipertensivo. Hay otros fármacos que se pueden utilizar en situaciones especiales, como los diuréticos de ASA, con la insuficiencia cardíaca,
como los nitratos, la isosorbida, la nitroglicerina en pacientes con cardiopatía isquémica, ahora los SGLT2, la dapaglifosina, que también puede bajar la presión en pacientes con insuficiencia cardíaca y en diabetes, los ARNIs, como el valsartán, sacubitrilo valsartán en insuficiencia cardíaca, ya la hidralacina, alfa-metildopa para pacientes en embarazo, en pacientes, la espironolactona en pacientes con hipertensión resistente, etcétera, etcétera. Entonces, pero los 4 pilares son esos que les dije. ¿Cuál es la combinación inicial? Siempre es un IECA-2 con un tiacídico o casi antagonista. Esas son las combinaciones que van a ver en el mercado. Con eso ustedes deben de lograr el 60% del control. Si a las 4 o 8 semanas no logran controlar al paciente, llevar a la meta de 130-80, que es la que se debe de lograr, ¿sí? Y si está un poco más baja y lo tolera, adelante. No logran la meta, entonces ya doy triple combinación. Entonces ya puedo dar un IECA-2 con casoantagonista y un diurético tipo tiacídico que también actualmente en el mercado existen en una sola tableta. Con esos deben de llegar al 90% del control. Y si no logran el 90% de control con la triple combinación, entonces ya se le llama hipertensión resistente. Y ahí es donde ustedes deben derivarlo a un especialista. O pueden agregar, si no hay contraindicación, espironolactona o un beta bloqueador. Entonces, y no hay contraindicación. Así es, pero yo les recomiendo que lean el protocolo de atención integral del IMSS, también nuestro posicionamiento que hicimos en Greta nosotros, en la página, perdón, que ya hiciste tú también tu comercial en greta.org, grehta.org. Ahí van a encontrar muchas guías de práctica clínica, muchos videos sobre este tema, de pláticas que hemos dado en foros nacionales e internacionales. Pero yo así en un resumen les diría, esa es la base de la terapia dual. Y esto, como dijo José Juan, ya ustedes acuérdense que antes había un cuadro básico de medicamentos. Ese ya se derogó y ya salió el Compendio Nacional de Medicamentos que está en el Diario Oficial de la Federación, donde ya de forma oficial están todas estas terapias duales y triples y ya los hospitales, tanto privados como públicos, pueden disponer. Es más, ya en el IMSS hay terapias duales y triples, ha ido llegando poco a poco y eso es lo que estamos viendo, que ha ido mejorando ya la tasa de control de pacientes y mejores tratamientos y adherencia, por supuesto. Claro, doctor, no, creo que usted es experto en esta parte y colocar y dar como parte de las herramientas, ingresar a greta.org, creo que también ayuda a que los profesionales de la salud podamos tener el conocimiento y las actualidades que están manejando dentro del grupo, ¿no? Este grupo consolidado por diversos actores dentro del sector público, privado, sociedades médicas, etcétera, creo que pueden ayudar a mejorar este tema y la problemática de la hipertensión arterial. Doctor, continuamos con una última pregunta que creo que es interesante porque forma parte de una duda que pueda surgir ante el manejo de las crisis antihipertensivas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos comenta Gustavo Nieves Ríos, ¿cuál sería la mejor opción de manejo, doctor, ante una crisis hipertensiva en la consulta general, ¿no? Creo que sucede en alguno de los casos y cuál sería su recomendación si esto pasara. Pues mira, qué buena pregunta, porque primero hay varias definiciones de crisis hipertensiva, algunos les dicen urgencia hipertensiva, otros emergencia hipertensiva. Bueno, vamos a suponer, hay dos tipos de urgencia hipertensiva, mayor y menor. La mayor es cuando está en riesgo la vida o un órgano del paciente y la menor es cuando no está en riesgo. ¿Cuándo voy a definir que el paciente tiene una urgencia hipertensiva por cifras? Cuando la presión arterial está arriba de 180 de sistólica o arriba de 110 de diastólica. Cualquiera de las dos, entonces ya digo, este paciente tiene una urgencia. O crisis hipertensiva, si quieren llamarlo. Por cifras, así es, cuando está bien tomada, como les dije, ¿eh? No que llegó y estaba enojado, estaba, etcétera. Bueno, ya está. Si el paciente no tiene síntomas, es una menor. O si tiene síntomas muy leves, por ejemplo, que tiene un poquito de dolor de cabeza o siente un poco mareado, pero el paciente no está en riesgo ningún órgano en su vida, esa ustedes la pueden manejar en su consultorio sin ningún problema. Cuando el paciente llega que tiene datos de encefalopatía hipertensiva, náusea, vómito, tiene angina de pecho, está con la falta de aire, o se desmayó, o tuvo una isquemia cerebral transitoria, o están viendo que está con un evento vascular cerebral, esa no se maneja en ningún consultorio. Se tiene que enviar directamente a un servicio de urgencias. Y ese es otro tema.
Ahí ya se maneja con antihipertensivos intravenosos, con cardiólogos, internistas, urgenciólogos y se va a una terapia intensiva. La mayoría de los pacientes los vamos a tratar en el consultorio. ¿Qué fármacos yo les recomiendo? Primero, mantener la calma. Y al paciente decirle, tiene la presión alta, no se preocupe, no tiene síntomas, no. Me va a esperar, se va a tomar esta pastilla y en media hora, una hora le volvemos a tomar la presión. Para eso requiero fármacos que actúen de forma inmediata. ¿Cuáles son? Yo le recomiendo los que más usamos. Un antagonista como amlodipino, por ejemplo. Usted le puede dar un amlodipino de 5 miligramos si no tiene contraindicación, tomado, espérense media una hora y le vuelven a tomar la presión. Si ya bajó de 180 a 110, pues ya le dan la terapia dual de forma inicial y lo mandan a su casa y lo vuelven a citar. Si no se le bajó con la primera dosis de amlodipino, le dan otra dosis y se esperan otra media hora y seguramente la mayoría de los pacientes va a bajar. Si no bajó, no hay problema. Si el paciente no tiene síntomas, ya le pueden dar la terapia dual y estarlo monitoreando. Y para eso sirven estos sistemas digitales. El paciente puede tener un monitor, estar tomando la presión en otro ambiente y ustedes estarles informando. Otro fármaco que les puede ayudar, sí son los IECAS, pero no sublinguales. Pueden dar captopril, pero no 25 miligramos, pueden dar 50 o enalapril, ¿sí? Pero tomado vía oral. Vía sublingual tampoco se da. Es oral, se absorbe en el estómago el enalapril y el captopril. Entonces pueden darlo también. Pueden dar un betabloqueador, por supuesto, como el atenolol, que puede ayudar, pero yo les recomiendo principalmente esos 3 fármacos y ayudarle al paciente a que se tranquilice. Obviamente, también decirle al paciente, muchas veces toman mucho líquido, por ahí una pregunta de que si que no se, que orine antes, que el paciente esté tranquilo, etcétera. Sí, pero así es como en general se manejan las urgencias. Inclusive nosotros en los talleres que damos de hipertensión, ya que preguntaban, damos a veces una parte de urgencia hipertensiva, ¿no? Y qué bueno que pregunte esto, doctor, porque los servicios de urgencia están saturados de urgencias hipertensivas que no lo son mayores. Y eso genera que el mismo paciente, al llegar a urgencias, de ver a todos los graves, pues se pone más hipertenso, imagínense, ¿no? Y los médicos están saturados de servicio de urgencias, cuando eso se puede manejar perfectamente en un consultorio general. Sí, creo que esta respuesta, doctor, ayuda mucho, ¿no? A la forma de actuar del médico en primer contacto, ¿no? En el consultorio general y sobre todo esta mención que hace. Para ello sirve este tipo de sesiones, de actividades de educación médica, en donde la tecnología puede apoyar al monitoreo de los pacientes, de sus signos vitales, como es la presión arterial, y poder hacer este tipo de evaluaciones. Volvemos al mismo tema, lo que no se mide no se controla y es por ello que el uso de este tipo de tecnología ayuda a poder mejorar la toma de decisiones clínicas. Doctor, yo sé que hay muchas preguntas, la verdad es que estoy muy contento porque veo que el tema es impresionante. Hay agradecimientos hacia su ponencia, doctor, como Clemencia Lotina Salas, nos dice que excelente ponencia, doctor. También nos hacen mención que fue muy didáctica su ponencia. La verdad es que el doctor, como lo mencionamos, es speaker, ha formado parte de las principales sociedades médicas de cardiología en el país y brinda talleres en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, no fue necesario trasladarnos a un congreso nacional e internacional para poderlo escuchar, doctor, sino a través de la plataforma de Conectimed lo pudimos hacer. Entonces, doctor, pues finalizamos esta sesión virtual, no sin antes agradecerle, doctor Galván, por su tiempo, por compartirnos sus conocimientos. Y bueno, antes de despedirlo, me gustaría, no sé si le gustaría dar unas palabras finales, doctor. Sí, sí me gustaría que me pusiera la presentación, porque hay una frase que nosotros tenemos en Greta, que es muy importante, así como la frase que dijiste de la tecnología. Al final, si me pueden poner las últimas diapositivas, por favor, déjenme yo poner exactamente. Miren, Greta es un grupo de expertos y lo que queremos es que todos ustedes sean expertos, no somos arrogantes de que nosotros queremos que todos los médicos, pacientes, familiares de farmacia sean expertos, cada quien a su nivel en el manejo de la hipertensión. ¿Por qué? Nosotros decimos más acción, menos hipertensión, porque muchas veces, como vieron las estadísticas, muchos pacientes no se detectan porque no los buscamos.
no les tomamos ni siquiera bien la presión. Entonces, les invito a que tomemos bien la presión, a que, aunque no creamos en los equipos, de verdad, yo lo sé, puede haber muchos errores, pues le hagamos caso al paciente. Oiga, doctor, es que me compré un aparato y me dice que tengo la presión alta. Véngase, lo revisamos con mucho gusto y ya veremos si eso o no. Ya ustedes son los expertos en decir si era hipertenso o no. También a dar terapias adecuadas, a explicarle a los pacientes que es de por vida, ¿sí? A identificar y a educar a los familiares, a nuestros compañeros, porque si no, vamos a seguir teniendo otra mortalidad por eventos cardiovasculares y no va a haber camas que alcancen el sistema de salud. Lo vimos en la pandemia. Los pacientes que tenían COVID y fallecieron, el principal factor de riesgo asociado fue hipertensión arterial. Y ustedes lo saben. Y como es algo que no duele, pues no hay muchas campañas. Ustedes los han oído, algunos ya nos han hablado de Greta, los invitamos a esta página, aquí está, a este correo electrónico, ahí están nuestras redes sociales también. Pueden entrar, pueden apoyar, si quieren participar en todas las iniciativas, está la Triple M, tenemos el registro de hipertensión Rita, también pueden ingresar y meter pacientes de ustedes y pueden participar también con nosotros si quieren ir como expertos, aprender, estamos abiertos y también ahí vienen los talleres, estamos en muchos foros de medicina familiar, de cardiología, de medicina interna y queremos estar en todos los foros porque este es un problema no solo de los cardiólogos, sino, y de los médicos generales. También ginecólogos pueden ver hipertensión, dentistas tienen que ver hipertensión, geriatras, pediatras, todos estamos involucrados en el sector salud en este tema tan importante. Yo quiero agradecer de verdad a todo el apoyo a Conectimed, muy buena plataforma, muchas gracias, José Juan, a ti en especial, que eres el que organizas estos temas. Muchas gracias por la invitación. A Raúl, a toda la gente de Omron también. Y pues invitarlos, nos vemos en la próxima. Métanse a la página de Greta, estarán viendo noticias y también a la de Omron, que tiene muy buenos cursos, no solo de hipertensión, ellos también manejan cuestiones respiratorias, cuestiones metabólicas, etcétera. Pues muchas gracias y pues yo lo único que me queda es decirles hasta pronto. Y te dejo, José Muchas Juan. gracias. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho, la verdad, sus palabras y agradecemos también a todos los médicos de la red de Conectimed y a todos los invitados por su atención y participación en esta sesión, ¿no? Ya siendo casi 9:30. Les recordamos que todas las preguntas que no fueron contestadas en este chat se harán llegar las respuestas a través de la plataforma de Conectimed. Entonces, es importante mencionarles también que se les hará llegar a través de un mail un artículo relacionado con el tema de la ponencia. La problemática y el tema es muy amplio y creemos que debemos de buscar este tipo de foros para llevar hacia todo profesional de la salud, hacia todos ustedes médicos, conocimiento actualizado, ¿no? Les invitamos a que también ingresen a www.omromacademy.com, en donde podrán encontrar información sobre estos talleres, sobre estos módulos, sobre este contenido y información acerca de Omron Healthcare. Y bueno, por último, ya para terminar, los invitamos también a acompañarnos en la próxima sesión virtual que será apoyada por Omron Healthcare México y que tiene preparada para todos ustedes médicos de la plataforma de Conectimed, en el que se abordará el tema actualidades sobre terapia nebulizada. Esta sesión está siendo planeada dentro del marco del Día Mundial de la Neumonía y esta actividad se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 8 p.m., a las 8 de la noche. Los invitamos a confirmar su asistencia en el banner principal de la plataforma, en donde ya pueden encontrar el evento publicado. En estos momentos aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará menos de 3 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento y podrán participar con su opinión sobre el uso de tecnologías en su práctica médica. Agradecemos mucho sus comentarios y reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia y muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta sesión. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.